Bueno, un día muy soleado, acá hay una terraza genial, lo que pasa es que había demasiado sol y estábamos... Ah, mira, ya está Urtubey justo. Bueno, nada, hermoso día, un sol precioso, y me gusta mucho mirar por la ventana, así que voy a mirar un poquito para acá. Y estamos en la casa de un fotógrafo que tiene un gato color negro, que está acá y pone ojos como de... no me importa nada. En fin, vamos a empezar. Preséntate, por favor. Yo soy Eduardo Longoni y ella es la gata de mi hija. Lo que pasa es que mi hija se fue a vivir a Nueva Zelanda y acá me dejó la gata de regalo, así que... Ahora es tu gata ya, porque en Nueva Zelanda es un poco difícil. Sí, ella pregunta por su gata, pero sí, ahora ya el último hervor de crianza se lo estoy dando yo. Pero la gata reconoce todavía ser parte de mi hija, porque cuando nos vamos a dormir, yo me voy a mi dormitorio y ella va al dormitorio de mi hija. Ah, mira. Nunca duerme en mi habitación, duerme siempre en la cama de mi hija. Mira. Así que debe estar esperándola, pobre. ¿Le haces Skype para que se hablen? No, Bueno, tanto no. No, cuando hablamos por WhatsApp, ahí por teléfono, ella odia que yo hable por teléfono. Se ve que no entiende. Entonces lo que hace es cabecea el aparato, el celular, para tratar de sacármelo de la mano y que yo deje de hablar. Y cuando dejo de hablar, se calma. Mirá vos, genial. Sí, se ve que no le gusta la tecnología. Estoy viendo una cámara ahí atrás que me recuerda... No sé, es las cámaras que usábamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí, ¿Esa Kodak es la que sacaba fotos que tenía un borde blanco con la fecha y todo eso o no? No, esta era una Kodak Fiesta. Fiesta, que claro. Llevaba un rollo de 127 y en realidad la tengo acá porque un amigo me regaló. Mi vieja, cuando yo era chico, sacaba fotos. Sí. Y yo soy hijo único, así que me sacaba fotos a mí. Pero yo no me acordaba muy bien de qué hacía mi vieja con las fotos. Así que un día le pedí... Hace poco, relativamente poco, unos años, le dije, mamá, yo soy fotógrafo, toda la vida fui fotógrafo desde los 19 años y no hay un álbum familiar de nuestra familia y yo me acuerdo que vos sacabas fotos. Y mi vieja, que es muy divertida, tiene 95 años, laburó toda su vida en Harrods como vendedora, entonces te empaqueta con cualquier cosa. Claro. Me dijo, sí, pero yo el álbum creo que se lo di a la mamá de tu hija, no sé, bueno... Y bueno, yo me quedé con eso, no sé. Claro. El álbum nunca apareció hasta que un día, revisando unas cosas que ella necesitaba, porque se le había perdido unos papeles en su casa, entonces yo me puse a revisar en su armario, encuentro una valijita primorosa, una valijita de plástico de Kodak, que era que tenía 180 diapositivas. Y ahí me acordé que mi vieja sacaba diapositivas. Mira. Y que nunca había habido ningún álbum ni se lo había dado a claro, nadie. claro, eran solo diapositivas. Ella había perdido eso y entonces fantaseó que había un álbum. Entonces encontré esas diapositivas, pedí a un amigo un proyector, las empecé a proyectar, algunas las escaneé. De las 180, 200 eran de mi persona, porque yo soy hijo único, yo me sacaba no había otro fotos tema único. Sí, había una que otra foto de mi papá. Y al tiempo encontré unos cuadernos que había guardado mi vieja de mi primaria, unos 3 o 4 cuadernos. Y ahí, con las diapositivas, se me ocurrió una idea que está bastante apartada de mi fotografía tradicional, que es que empecé a proyectar esas diapositivas que ella me había hecho, esas fotos que me había hecho sobre mis cuadernos. Y a sacarle fotos a esos, a lo que se daba de esa proyección. Sí. Empecé a tratar de buscarle que tuviera alguna gracia, algunos dibujos, algunas sumas y restas con algunas fotos. Y de ahí salió mi último laburo que se llama Infancia Proyectada, que son esas fotos que yo hice de las diapositivas proyectándose sobre mis cuadernos. O sea, casi mi infancia y de alguna manera la protohistoria de mi fotografía, que es el momento en el que estuve del otro lado de la cámara. Claro, aparte como desde dos ángulos, ¿no? Porque los cuadernos hechos por vos y las fotos hechas por tu mamá, que vos no tenías ni registro de que eran, claro, unidos, está bueno, es como el compendio de eso. Sí. Está bueno. Y estuvo bueno, les puse hace poco y lo que me gustaba es que me parece que son unas fotos hechas con dos miradas, con la de mi vieja y con la mía. Bueno, de hecho ella fue a la inauguración, a su primera inauguración de una muestra con sus fotos. La pusiste como coautora. Sí, claro.
total. Sí, yo digo, más que coautora, creo que es la verdadera autora de la foto. Yo le puse una vuelta de tuerca a esa historia de... Hiciste una intervención sobre el material de ella, claro. Sí, exactamente. Contame cómo empezaste a pensar en que querías laburar de esto, cómo empezaste a ver la vida desde una Kodak Fiesta, posiblemente, no sé, cámara usadas al principio. No, mi primera cámara fue un Olympus M1. Mira, en realidad yo llegué a la fotografía de casualidad. Muchas veces digo que llegué a la fotografía por una aspiradora, que era la aspiradora que mi tía, que tenía una obsesión por la limpieza, pasaba bajo un sofá donde yo dormía en una casa que era medio un conventillo de clase media, en donde había un montón de gente que vivía, mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, mi prima, mi abuela, una señora a la que le alquilaba una habitación para llegar a fin de mes porque alquilaban esa propiedad y no tenían cómo llegar. Entonces yo nunca tuve habitación y siempre andaba girando con un sofá que me compraron en algún momento con rueditas. Y yo había salido del secundario, había hecho la Colimba en el 78, un año medio trágico. Claro, un poco duro. Claro, sí. No solamente la dictadura, sino que estuve movilizado al Beagle, porque fue esa guerra que no fue con Chile. Y la cuestión es que cuando volví yo lo que quería era tener un lugar para mí, una habitación, y dije, bueno, yo me puse a estudiar historia, estudié licenciatura en historia unos años y dije, bueno, me voy a laburar de lo que fuera, de mozo, de cadete. Y tenía una cámara que habíamos comprado medio comunitariamente con mis compañeros del secundario para ponerle fotos a una revista que teníamos, una revista clandestina, que se llamaba La Voz de la Popu, yo fui al Nacional Buenos Aires, y esa cámara... No solamente tenía la cámara, sino que yo hice un cursito que fue la única capacitación que yo tuve en mi vida como fotógrafo, que fue en el Fotoclub Buenos Aires, donde aprendí a revelar, a copiar, a exponer. Y tenía unas fotos y de cara dura, entonces dije, bueno, ¿y si pido laburo como fotógrafo? Un verdadero cara dura, tenía 19 años. Bueno, y fui a... el lugar que quedaba más cerca de mi casa, como hacen todos los jóvenes. Por proximidad, claro. Yo nací en Tucumán y 25 de Mayo, en pleno centro, y había una agencia, que todavía existe, que se llama Noticias Argentinas, que quedaba en Córdoba y Florida. No solamente por proximidad, sino que había una cosa, mis viejos, los dos, laburaron toda su vida en la tienda Harrods, esa tienda inglesa. Se conocieron ahí, o sea que yo soy producto de Harrods. Y Noticias Argentinas quedaba en la misma manzana. Claro. Y fue mi primer laburo. Yo llegué ahí, pedí por alguien que me atendiera, me atendió el jefe de fotografía, el editor, que era un tipo genial, que se llamaba Miguel Ángel Cuarterolo, que era el mejor editor que hubo de fotografía acá en la Argentina. A lo largo de la vida nos hicimos amigos y trabajamos juntos muchas veces. Y él fue el que de alguna manera me abrió la puerta de ese lugar, que para mí fue una escuela de todo, de fotografía, de periodismo. Yo llegué y no sabía hacer nada y todo lo aprendí ahí. Todo lo poco que pude aprender de este métier de la fotografía lo aprendí en ese lugar. Sí, me acuerdo que mi mamá me llevaba a Harrods a cortarme el pelo siempre, claro. Después a tomar el té ahí, era como... Era una tienda súper londinense, era una locura. Podías almorzar, tomar el té, cortarte el pelo, comprar bombones, ropa, telas por metro, que mi viejo laburó toda su vida en telas por metro, había juguetes, era una tienda que tenía 6 pisos, sí, una locura. Con escaleras de mármol. Parece súper sofisticada, dentro maderas, era como divino, parecía Londres. Había gente que venía al centro a pasear y el paseo iba a entrar a Harrods y tal vez te quedaba toda una tarde. Es que eran épocas pre-shopping, pre-nada, entonces era todo. Era todo. Sí. Bueno, y ¿cómo fue el desarrollo? Entraste ahí, no sabías absolutamente nada, tenías una cámara en comodato con un montón de chicos del colegio, compañeros, y ¿cómo empezó todo? Mira, empezó todo... Digo, primero, ¿qué épocas diferentes, ¿no? Porque ahora es como un poco distinto que llegues a un lugar sin saber absolutamente nada, te atienda el tipo que maneja todo, que es un capo, y puedas entrar, ¿no? Son esas ahora historias como... No pasás de la mesa de entrada. Totalmente. Y en ese momento todo era más bohemio, la fotografía también era más bohemia, estábamos menos preparados que algunos fotógrafos de ahora, que hacen talleres, cursos, que hay universidades, hay un montón de cosas, pero en ese momento la escuela era la calle. La verdad que yo llegué ahí, me atendió este señor, yo le conté lo que quería, que estudiaba historia, que quería trabajar, yo qué sé, me dio un rollito,
Miguel Ángel Cuartero de película Tri-X. Yo tenía un normal nada más, me acuerdo, la OM1 con un 50 milímetros, y me dijo, "Ah, yo mañana le voy a decir a la gente que está en la mañana que vos vas a venir, a los fotógrafos, para que salgas con ellos y vayas aprendiendo". Hay que tener en cuenta, año 79 yo estaba pelado de la colimba, porque la última maldad que te hacían en la colimba era que te pelaban, y al otro día fui, y se ve que el cuartelero se olvidó decirles, y nadie quería salir conmigo, que era un tipo sospechoso, ¿no? Un tipo ahí nuevo, pelado. Demasiado joven, sin pelo, era como plena dictadura, Claro, todos vivíamos bajo sospecha. Claro, total. La cuestión es que nadie quiso salir conmigo, yo me quedé solo con mis apuntes, y a media mañana apareció ahí un señor que medio, yo siempre lo recuerdo como si fuera un dibujito animado, como patinando ahí, desesperado, buscando fotógrafos, hasta en medio que yo le expliqué, me pidió que tenía una cámara, me metió dentro de un taxi, y yo le dije, bueno, ¿dónde vamos? Y me dijo, hubo un atentado al que era el número 2, al vicejefe, al viceministro de Economía de Martínez de Oz, que era Juan Alemán, o sea, casi al tipo más poderoso de la dictadura, sí, claro, junto con Videla y Macera. Eso fue acá en Belgrano, en Zabala y Cabildo, y está inscrito en lo que fue el regreso, la contraofensiva de Montoneros, que atentó contra 3 miembros del equipo de Martínez de Oz. Y ese fue mi debut. ¿Te imaginás que era la nota del año y la estaba haciendo un tipo que no sabían quién era, y yo tampoco sabía nada? Claro. Y bueno, llegué ahí, había un cordón del ejército, había Alemán salió ileso, pero sus custodios quedaron muy heridos, y era un Torino blanco que estaba entre Cabildo y la otra, que es vuelta obligado por Zabala, y bueno, todos los fotógrafos que habían llegado estaban con sus teleobjetivos, fotografiando eso, y yo tenía un normal, no hacía falta ni que levantara la cámara para darme cuenta que el Torino se iba a convertir en una hormiga fotografiándolo desde ahí. Y yo dije, bueno, debut y despedida, porque ¿qué hago acá? No tenía credenciales, no tenía nada, claro, no tenía ni documentos, porque me habían dado la licencia hasta la baja, entonces en el ejército retenían tu documento, o sea, era un indocumentado en un atentado montonero en plena dictadura. Claro. Hasta que vi que bajó Martínez de Oz, porque bueno, para mí, yo leía los diarios, a mí me apasionaba la política, además, o sea, que era un tipo, no era un paracaidista, tenía información, con sus custodios, y se abre paso en ese cordón, y yo dije, bueno, esta es la mía, yo qué sé, y me mandé ahí, hasta que me para un oficial, me dice, ¿usted dónde va? Yo me salió del alma decir que soy el fotógrafo del primer cuerpo de ejército. Hoy, que pasaron 40 años de eso, se me hiela la sangre en pensar qué hubiera pasado si el tipo me paraba y yo, sin documentos, sin nada, le decía... Sí, ahí mismo te pegan 32 tiros, delirio. Pero el tipo lo creyó, sí. Yo pasé, hice unas fotos con Martínez de Oz, con el auto, yo qué sé, nada del otro mundo, y además se me acabó enseguida la película, se ve que Cuarterón no confiaba en mí, y porque te daban unos rollos rebobinados, creo que tenía 16 cuadritos, y dije, bueno, me voy, la única precaución que tomé fue... no salir por el mismo lugar que había entrado, por las dudas señor hubiera pensado, me fui por el otro lugar, y fue una odisea llegar al centro, porque al tipo lo perdí, al que había ido conmigo, que era el subdirector de NEA, que se llamaba Jorge Brince, que bueno, llegué en subte, tardé un montón, te imaginas, la ciudad estaba militarizada, un atentado, y cuando llegué, me acuerdo que Cuarterolo me miraba con ojos desorbitados, y me decía, ¿qué hiciste, pibe? ¿Qué? Yo hice una foto, me manoteó la cámara, revelaron ellos el rollo, y cuando vieron que había algo, el auto, Martínez de Oz, yo qué sé, se olvidaron de mí, no me dieron ni bola, me preguntaron cómo me llamaba, nada más para firmar la foto, pues esa foto... mirá, fueron firmadas las primeras que hiciste, claro. Sí, lo firmaba... la radiofoto NA, pero después cuando salía publicada decía foto NA, no estaba el nombre. No estaba. Y yo me fui a la facultad ese día. Que si haces toda la historia. Sí. Y yo no tenía la menor idea de que era una agencia de noticias, por lo cual al otro día fui, ya si no tenía ni rollito ni nada, pero fui, digo, a ver qué pasó. Y al otro día cuando iba por la calle Florida, veo que estaba... Me acuerdo muy bien de esa sensación, ¿no? Estaba el diario La Opinión colgado con brochecitos. Sí. Y yo me fui acercando, te imaginás que esa era la nota de tapa, obviamente. Claro. Me fui acercando y digo,
esa foto, qué rara, qué parecida a la mía, ¿no? Porque y yo no tenía a nadie al lado cuando hice esa foto. Bueno, no sé, qué raro. Y llegué a la agencia y todos me felicitaron, los fotógrafos estaban ahí, qué buena foto, viste que fue la tapa de tal. Claro, yo no sabía que las agencias le vendían las fotos a los diarios, claro. Por lo cual la foto esa que parecía parecida a la mía no era parecida, era la mía. Y ese día, al mediodía, cuando llegó Cuarterolo y llegó el director de la agencia, que se llamaba Tato, Horacio Tato, que era el hijo del censor. Claro, el Tato, el censor famoso. Que cortaba los besos y las escenas de sexo en la dictadura. Me ofrecieron quedarme a laburar ahí. O sea que, bueno, eso fue un factor suerte. Yo creo que la suerte en la fotografía documental es muy importante, es un factor muy relevante y yo creo que tuve mucha suerte. Mi hija, que es muy graciosa, siempre le digo que tiene que hacer stand-up, dice que yo gasté toda la suerte de la familia. Claro. Me dice, no puede ser, te haya pasado eso, después hiciste la foto a la mano de Dios, después hiciste una foto en la tablada donde se ve a 2 guerrilleros rindiéndose y son 2 de los 4 desaparecidos. Siempre hay algo que está más allá de las fotos. Y yo reivindico hay que estar ahí, pero reivindico también la fortuna muchas veces en la fotografía documental. ¿Cómo seguiste en esa agencia? Después de esto, nada, primer foto, una locura, tapa de un diario en ese momento aparte. ¿Cómo siguió tu aprendizaje? ¿Te mandaron a perfeccionarte? ¿Fuiste aprendiendo, haciendo fotos vos, viendo a la gente que tenías alrededor? No había lugares. Desde lo técnico, digo, ¿no? No había lugares donde estudiar, donde... Por suerte yo caí en una agencia donde todos eran fotógrafos que se esmeraban mucho por su fotografía, que les gustaban los libros, los pocos libros de fotografía que había, que llegaban acá. Eran tipos que para mí eran... gente grande y tenían 29, 30 años, claro. Yo tenía 20. Y ellos fueron realmente mis maestros. Me abrieron la cabeza con discutir sobre la fotografía, sobre darme pistas sobre qué fotógrafos les gustaban. De hecho, por ejemplo, ellos amaban a Cartier-Bresson y a mí me parecía que las fotos de Cartier-Bresson eran muy bellas, pero lo que yo quería para mí en esa época de la dictadura, aparte era que la fotografía sirviera para algo, para poner en fuga la dictadura. Yo tenía una mirada romántica, también la mirada romántica que tuvo Robert Capa con la foto de la guerra, que tuvo Kudelka con la invasión rusa a Praga, o que tenía Eugene Smith cuando hacía sus ensayos fotográficos. Todo eso digo lo digo retrospectivamente, porque yo en ese momento no conocía a ninguno. Pero me acuerdo que como a ellos les encantaba Cartier-Bresson, yo al tercer mes me pude comprar un libro de Cartier-Bresson en 6 cuotas y yo lo miraba y no lo entendía. Pero decía, bueno, si a ellos les gusta Cartier-Bresson, lo tenía ahí al lado en la mesita de luz como para que me entrara por osmosis. Hoy creo que Cartier-Bresson es como la máxima expresión de la mirada del siglo XX. Pero en ese momento yo lo que quería era acción. A mí lo que me interesaba era la acción. Inmerso en el quilombo que era la dictadura argentina, o sea, digo, Cartier-Bresson divino, el tipo saltando el charquito y el beso, pero... Sí. Pará, acá explotaba la gente en la esquina. O sea, sí, yo tenía la sensación de que eso que era el instante decisivo de Cartier-Bresson, yo lo quería aplicar a lo que pasaba acá, a las madres de Plaza de Mayo, la represión, a las marchas obreras, lo que fuera. Y realmente una de las cosas que me pasó en la agencia era que yo vivía en la agencia. O sea, tenía un horario que era de 8 a 2 de la tarde, pero yo me quedaba todo el día, y si había Franco, había una marcha, yo iba, porque yo lo que quería era estar, quería vivir esa sensación. Me pude comprar después un Angular, al tiempo me dieron un equipo, o sea, fui aprendiendo como se aprendía antes en la primaria, con los primeros palotes, las primeras letras. Pero para mí, esos fotógrafos, Cuarterolo como editor, Daniel García, que después fue editor de la France Press muchos años, Horacio Mucci, Marcelo Ranea, Carlos Villolo, fueron mis maestros, realmente. Y además no solamente eran muy talentosos, era un buen equipo de fotógrafos, sino que eran docentes, tenían al nene aparte, al nene al que el primer día no habían querido acompañar. Y que sacó la foto de tapa del... Claro, entonces, a veces me decía, yo me acuerdo de Horacio Mucci, que era un tipo, técnicamente creo que era el mejor,
Me decía, vos tenés que practicar, por ejemplo, el fuera de foco en el primer plano para que el segundo plano se te venga y tener perspectiva. Entonces yo iba y practicaba eso con Videla, con Macera, Claro. en los actos militares que me tocaban hacer. Y entonces venía y me decía, no, de esta manera no, tenés que hacerlo. Bueno, y los tipos cuando... El hecho de estar todo el tiempo sobre la fotografía significó para mí un enorme aprendizaje. ¿La agencia tenía algún tipo de restricciones de parte del Estado? En esa época había mucha censura, mucho quilombo. ¿Podían fotografiar lo que querían, vos en particular? ¿O había como temas que no, miradas a un tema que no? Mira, mi foto más conocida después de La mano de Dios, que es la de los militares mirando a cámara. Esa es tremenda. Bueno, esa foto yo la hice en el 81. Y formaba parte, era un día del ejército, y yo trabajaba a la mañana, me tocaban muchos actos militares, y entonces yo fui y fotografié al general de turno, ¿no? Y hice esa foto, la foto de los militares, me di vuelta, estaban esos militares mirando, entonces siempre me preguntan, ¿qué hacen mirándote a vos? No me miran a mí, miran al general que está hablando y yo estoy en el medio, y con el efecto de tele se aplastan y parece... Claro, porque con la foto están todos mirando. Todos, un montón de suboficiales del ejército, que es un mar, no tiene horizonte la foto, son todas caras que me están mirando a mí, además ahí, no sé, la mitad tienen el mismo bigote, todos tienen el mismo uniforme obviamente, y entonces es como una imagen muy asfixiante que de alguna manera se convirtió con el tiempo en como una especie de ícono contra la dictadura. Pero en ese momento esa foto no salió publicada. Ahora, lo bueno que tenían los editores de Noticias Argentinas es que te decían, bueno, qué buena que es esta foto. Me acuerdo que Cuarterón me ayudó a reencuadrarla, a encontrarle el tono, porque me parecía a veces que estaba un poco chata y tener un poco más de contraste. Y me alentaban a eso, pero por otro lado sabían que no podían publicar esa foto porque cuanto menos era ofensiva, una burla o lo que fuera. Entonces teníamos mucho un concepto que a mí me gusta, que me lo contó un poco el nombre, un historiador mexicano se llama Alberto del Castillo, que vino acá a hacer un libro sobre mi fotografía, que decía, bueno, entonces tenías algo así como una doble cámara. El hecho de, no es que tenía dos cámaras, sino el hecho de las fotos que hacías para vos, o las fotos que las tenías, permitidas y las que eran para tu uso personal, claro, o tu archivo personal, claro. Que de alguna manera me parece que en eso contribuyó mucho lo que yo estaba estudiando, que era estudiar historia, estudiar los documentos y darme cuenta que los documentos muchas veces no salen a la luz en el momento en el que se producen, sino que salen a la luz después y echan luz sobre lo que pasaba. Entonces, que aparte la combinación es increíble, pues estudiar historia en un momento de dictadura y metido y teniendo acceso directo a todo eso que pasa es como, ¿no? Sí, la situación ideal para como fotógrafo y como pensar en eso, digo. Sí, yo creo que para mí fue un enorme aporte la carrera de historia. O sea, yo no la terminé, en un momento tuve que decidir si seguía con mi carrera o trabajaba en Noticias Argentinas, porque muchas veces estaba preparando un parcial y el día que tenía que dar el parcial estaba en Caracas porque me habían mandado, claro. Porque además yo no me había subido a un avión en mi vida y era como estar en Disney para mí. O sea, me mandaban de viaje, había viajes que los demás no querían hacer, yo agarraba todo claro, lo que todo me estaba decía, perfecto, me daba lo mismo, claro. me daba lo mismo, y además porque todo me parecía algo genial para cubrir. Y si bien a mí el deporte nunca me interesó como fotografía, a mí me encanta el deporte, digo, jugué al fútbol desde chiquito, mi papá fue jugador de fútbol y yo sigo jugando al fútbol con mis casi 60 años todos los sábados, para mí es como una ceremonia, pero yo iba a hacer fútbol entre otras cosas porque me daba agilidad mental y de práctica para enfocar, para exponer, para lo que yo quería, que era estar en la calle. Súper atento a la situación efímera y capturarla. Claro. Y entonces el fútbol, el box me daban mucha práctica, claro, para eso. Y aparte, bueno, me permitían viajar también. ¿Cómo fue en época de dictadura fotografiar, por lo que entiendo, muchos aspectos? Digo, fotografías a las madres, fotografías a los militares que eran el gobierno, como los distintos enfoques de una misma situación, y qué pasaba con eso. Mira, yo tenía claro que con la cámara uno opina. La cámara se volvió mi lenguaje desde esa época, desde muy temprano. Y tenía claro que yo trataba de fotografiar a los militares y trataba de encontrar esa grieta por la cual pudiera, no sé, tener un gesto
que fuera equívoco, un gesto que los dejara mal parados, un gesto que tuviera esa cuestión de la impronta del autoritarismo y demás. Y cuando fotografiaba a las madres inclusive de algunos compañeros míos de secundario que están desaparecidos, o sea, claro, que tenía una empatía obviamente con ellos. No solamente teníamos una empatía con Nora Cortiñas, ella, después de que hacíamos fotos ahí en las marchas, ella venía a la agencia y muchas veces le dábamos algunas copias para que ellas pudieran sacar clandestinamente de la Argentina, y empezaron a publicarse en Europa, en México. O sea, yo tomé la cámara como una especie de, casi como una especie de militancia por herramienta de resistencia, claro. Exactamente, sí. ¿En algún momento sentiste durante la dictadura que hiciste fotos o cosas que fueron peligrosas o que te podían haber generado un quilombo en la situación en que la hiciste, o por haberla publicado, digo, ¿no? Mira, algunas veces me preguntan si porque así como yo hice esa foto del atentado de Alemán, creo que eso fue el ADN de mi fotografía, la fotografía de la violencia política, social, de hechos muy conmocionantes en Argentina. Me preguntan si no tuve miedo. Yo lo que digo es que en principio tuve miedo siempre, que el miedo es como la fiebre. Me parece que vos tenés miedo y sabés hasta dónde podés llegar. Cuando aún teniendo miedo seguís para adelante, entrás en el terreno de la cuestión de no saber para dónde reaccionar. Me parece que uno tiene miedo, pero el miedo a su vez te va permitiendo decir, bueno, yo hasta acá llego, esto lo puedo hacer, esto me gusta hacerlo, esto me animo a hacerlo, es necesario hacerlo. Y me parece que de alguna manera yo no convivo con la idea del fotógrafo héroe. Convivo con la idea del fotógrafo que sobrevive para poder mostrar la foto de Sacón, sí, ¿no? Porque y que cuenta con su opinión, su historia, los momentos históricos que está viviendo. Y me parece que por otro lado, desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre del 83, todos los argentinos tuvimos miedo, menos Videla y sus secuaces. Sí, claro. ¿Cómo fue después que terminó la dictadura? ¿Cómo siguió tu carrera dentro de la misma agencia? ¿Entraste en otro lugar? Estuviste muchos años en Clarín, pero ¿fue eso simultáneo? Sí, no. Yo trabajé en NA desde el 79 hasta el 87. Ahí fui fotógrafo. En el 84 me nombraron subeditor y en el 85 me convertí en el editor jefe de la agencia. Y duré 2 años. En el 87 me pidieron que, como siempre ocurre con los medios, que crecen y después quieren achicarse, que achique el departamento de fotografía, y no estaba dentro de mi ideología. Eran mis amigos a los que yo había llegado a trabajar, era un grupo genial. Yo dije, no estoy dispuesto a eso. Me habían pedido que diera 5 nombres, le dije, yo te puedo dar uno. El mío, claro. El mío. Bueno, claro. Está bien, me echaron a mí, después sí, después se arregla, claro, pero no es tu responsabilidad. Entonces me fui, de ahí empecé a trabajar con un par de socios. Creamos una pequeña agencia llamada EPD Foto, que trabajábamos mucho para una revista brasileña que aún existe, una gran revista brasileña que es Bella, claro. Para una agencia en España que se llamaba Cover. Es la revista de Folia, ¿no? Del diario. Es una revista que tiene el grupo. El grupo. Trabajamos por una agencia española que se llamaba Cover, y trabajamos también para algunas revistas argentinas. Teníamos una chica que era vendedora de ese material. Y bueno, era época de alzamientos de cara pintadas, saqueos, la tablada. Hubo muchísimo movimiento. Inclusive hice algunas notas referidas a esta cuestión que ocurría en el Cono Sur. Fui a hacer en Chile el plebiscito al que llamó Pinochet por el sí o por el no. Trabajé en cuestiones económicas en Uruguay. Hice ese laburo durante 3 años, y en el año 90, fines del año 90, me llamaron de Clarín me llamó Cuarterolo, que iba como editor, lo habían llamado a él para ser su segundo jefe. Y ahí fui. Ahí te fuiste de la agencia y entraste a trabajar a Clarín. Sí, ahí me fui de mi agencita. Sí, ¿no? sí, de la agencia de Desarmado, claro. Sí. Medio que la tiramos a vía muerta porque uno estaba trabajando en otro lugar, o sea, desapareció esa pequeña estructura. Y me fui a trabajar ahí. De esa primera etapa, antes de entrar en Clarín, que fue como muchos años y más fuerte, esa primera etapa, ¿qué recuerdo tenés
Digo, poder hacer fotos afuera. ¿Cómo fueron tus 2 o 3 fotos que te quedaron más potentes en tu cabeza por la situación, por lo que representaron o por lo que fuera? Mira, hay claramente 2 fotos de la época de la dictadura, que son las de los militares que hablábamos mirando a cámara, y una foto que es casi la primera gran represión a las madres de Plaza de Mayo, que es el 5 de octubre del 82, que son los caballos que le tiran a 2 madres de Plaza de Mayo, que también es una foto que en su momento tuvo mucha repercusión, mucha publicación, ganó un concurso internacional y demás, y esas me parece que son las 2 fotos desde el punto de vista político más representativas, más allá de que hay muchas fotos de madres de Plaza de Mayo. Hay una foto muy conocida de Videla rezando en el año 81 en la capilla Estela Maris, que después de alguna manera sirvió como representación de la connivencia de la jerarquía eclesiástica con la dictadura. Y después en el año 86 hay una foto que, si se quiere, esas fotos que yo hablo de la cuestión de la fortuna, que tiene que ver con el deporte, que es la foto de la mano de Dios, que es una de las 2 o 3 fotos que hay de ese momento, pero además es una foto blanco y negro que tuvo enorme publicación, porque la mayoría de los diarios se publicaban en blanco y negro. Claro, y la otra foto, que yo creo que es mejor, que es de un fotógrafo mexicano, es solamente para un diario mexicano y en color, ¿no? Digamos que esas son mis fotos más conocidas de la época de NA. De la época ¿Tener obras así tan arriba te hace después poner como tu vara mucho más alta? ¿O te parece que es una casualidad? Dice esto, suerte, lo que fuera, el momento indicado. Después no necesito en mi cabeza sentir que sigo haciendo fotos con esa potencia, ¿no? No necesariamente, no tener la vara tan alta, eso. Sí y no. A ver, en esa época yo no sentía eso. En esa época yo era una máquina de fotografiar. Lo que quería era fotografiar. Después, siguiendo para completar un poco esa idea, en el año 89 hago las fotos de La Tablada, que son fotos muy publicadas, pero además que una de las fotos sirvió como prueba para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dijera, bueno, ¿dónde están estos 2 guerrilleros que se están rindiendo? Y no aparecen porque no están ni en la lista de muertos ni en la lista de detenidos. Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exige a la Argentina reabre el caso. Bueno, pasaron muchos años, pero la Corte Suprema hace 3 años obliga a los tribunales de San Martín, que son los tribunales donde sucede esto, a reabrir el caso, y el caso se reabre por esta foto, y ahora el juicio se hizo desde diciembre a abril. Y en abril condenaron al general Arrillaga, que es el general que comandaba las tropas que recuperaron el cuartel, a prisión perpetua. Bueno, por todo un montón de pruebas, pero basados en la imagen. En esa imagen. Esas fotos, en esa época yo las, como te decía, era como una máquina de fotografiar. A mí lo que me interesaba era fotografiar, contar lo que pasaba. Ahora, ese cúmulo de fotos, cuando pasó el tiempo, yo me hice más grande, llegué a los 50, más o menos, 50, 55, empecé a darme cuenta que eran una enorme sombra sobre mi actualidad. O sea, que yo fotografiaba y seguía fotografiando y no podía competir con aquellas fotos. Y entonces esas fotos, que yo hice un libro que se llama Violencias, que va desde el 79 hasta el 2001, hasta la caída de la Rúa en la Plaza de Mayo, se me empiezan a convertir en una especie de fotos con las que me empiezo a pelear, porque digo, no, ¿cómo puede ser que estas fotos que yo hice cuando era chico, que tenía poca formación fotográfica, me siento como que tengo mejor mirada, que tengo mayor precisión en el manejo de la luz y demás? Ahora, claro, mejoras técnicas, pero bueno, eso desembocó que entre fines del 2013 y el 2015 yo no hiciera una sola foto. Y yo tenía la sensación de que se me había... que no tenía más voz, que se me había cortado esa voz, ese lenguaje. Y un día que... no me acuerdo esto si fue en 2014, a fines del 2014-2015, que es el día que Estela de Carlotto anuncia que encontraron a su nieto. Yo siento la necesidad de correr hacia la casa de las abuelas para hacer esa foto,
y hago todo un rally, salgo de acá, llego tarde, cuando llego me dicen que ya terminó todo, les pido por favor que me dejen entrar, yo que hago una foto que me gusta, que hago una foto, y se levantan y se van, porque ya había terminado y le estaban haciendo una repregunta a Estela, y es una foto que, y me di cuenta cuando bajé de la casa, de las madres, y la gente estaba contenta, y yo crucé la calle, y miré, una foto que hice con una camarita chiquita, una digital, y miré para atrás y no había fotos de hacía un montón de meses, casi un año. Claro. Dije, y sentí como esa gente que se queda ronca y que se levanta a la mañana y dice, y ahí está hablando, que había recuperado la Volviste, voz. claro. Y en ese acto me amigué con aquellas fotos del pasado. Y dije, bueno, habrá que hacer otra cosa, hay que buscar otras. Bueno, ahí al tiempo, en el 2016, surge esto que te conté al principio de Infancia Proyectada, la foto de mi vieja con los cuadernos. Y empiezo a decir, bueno, puede ser que ahora tenga mejor mirada, pero en aquella época tenía una mirada brutal para algo que era brutal. Claro. Y bueno, ahí me amigué con mis fotos y las tengo, las cuido, las protejo muchas de ellas me hacen sentir orgulloso. ¿Cómo fue la etapa de Clarín? ¿Cómo entraste haciendo qué y qué terminaste haciendo y cómo fue el intermedio? Clarín es en la Argentina de progresista, Clarín se volvió una palabra con muchos sentidos, ¿no? Cuando yo entré a Clarín en el 90, nunca fui ingenuo con lo que pasaba en Clarín, porque Clarín, cuando se pelea con el kirchnerismo, parece ser que es la primera vez que se pelea con un presidente. Clarín sacó, influyó en presidencias de mucho tiempo. Cuando yo llegué a Clarín, Clarín no era el holding que soy. Era a fines de los años 90, y a mí mi sensación, con algunos reparos, es que lo que me generaba Clarín era la posibilidad de ejercer en un lugar que tenía más dinero y más posibilidades de contratar fotógrafos y demás, lo que yo había querido hacer en Noticias Argentinas en los últimos años. Subir la escala de lo que hacías. Tener un equipo fotográfico grande. Y además, cuando yo llego a Clarín, lo que nos dicen es, bueno, nosotros queremos tener el mejor el mejor departamento fotográfico de Latinoamérica. Y había plata para hacer eso. Y entonces yo empiezo a contratar fotógrafos, muchos DNA, muchos jóvenes, a trabajar en la edición fotográfica. Hasta ese momento había un jefe de fotografía que le encargaban las notas y el tipo iba y llevaba la foto y las dejaba en el escritorio de un redactor y después ponían la que el redactor quería, si la mejor era una horizontal, pero al tipo le venía mejor una vertical, ponía la vertical. Según el diagrama que tenía el coso. Ahí nosotros empezamos a luchar con los diseñadores, con los editores. Me acuerdo que uno de los jerarcas de Clarín que llegó a decir que estábamos viviendo bajo la dictadura de la imagen, porque claro, yo me había transformado en una especie de fundamentalista. A su vez nunca dejé de hacer fotos y entonces laburaba muchas horas, salía a la calle, obviamente elegía las notas que quería hacer, pero salía a la calle, iba, venía. Ahí tu trabajo era como editor y como armador del grupo. Armador del grupo, tomar gente, más allá de que Cuarterolo era mi jefe, viste que siempre los número uno son como gerentes, ¿no? Claro. Y los número dos son los que laburan. Los batalladores. Claro. Entonces, y además yo era muy joven, tenía 30 años, fui prosecretario más joven de Clarín, creo, era muy joven y tenía mucha energía. Y eso fue una etapa durante el menemismo, todo el menemismo. Y yo no entré tanto en contradicción con la política de Clarín. Si alguien hila fino va a decir, bueno, sí, porque hizo negocios con Menem, pero también de Clarín surgió la investigación sobre el tráfico de armas ilegales de Menem. Bueno, o sea, iba y venía. Ahora, también después hubo otra etapa de Clarín, que es cuando las cosas empiezan políticamente a ejercer de tal manera de que yo entro en contradicciones ideológicas y ahí yo me voy de la actualidad. Trabajé en Viva, trabajé en hacer libros de fotografía, fascículos, y también de alguna manera entré como en contradicción de principios con ellos y bueno,
hasta que me echaron. ¿En qué momento decidiste irte de actualidad? En el año 2001, a principios del 2001. De hecho, a mí el 20 de diciembre del 2001 me sorprende editando un número de moda. Yo no tenía la menor idea de moda. Y levanté la cabeza a las 10 de la mañana y se incendiaba el país en la Plaza de Mayo. Y yo estaba con unas modelos en malla ahí y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Si yo no entiendo nada de esto y de lo que yo entiendo está pasando ahí. Agarré el bolso y me fui a la Plaza de Mayo. Claro. Y alguien me dijo, la directora de Viva me dijo, ¿y qué va a cerrar el número? No sé, cerrarlo vos, que sabés más que yo, y yo claro, me voy a lo que yo sé. Claro. Y ahí estuve en la Plaza de Mayo, y ahí, ese día fue un día de gran quiebre, porque como ocurren esas cosas de la política interna de los medios y demás, el tipo que me había reemplazado a mí, que estaba ahí, no me quería, y entonces cuando yo vuelvo a la Plaza de Mayo con mis fotos, a las, no sé, 7, 8 de la noche. Le digo, ¿querés ver mis fotos para publicar? Me dijo, no, ya cerré. Claro. Y mis fotos no se publicaron nunca, Clarín. Después yo las publiqué en mis libros, y de alguna manera eso fue un quiebre. Yo me metí para adentro en Viva, me sirvió, porque eso me sirvió para mis libros. Yo ya venía publicando libros. En el 94 hice mi primer libro con Sábato y después hice 2 con Benedetti, pero Viva me ayudó un poco a mí a entender que un reportaje fotográfico no es una sola foto, que hay que tener un desarrollo, que hay que tener una apertura, que hay que tener un final, que bueno, hay fotos que se potencian juntas y si son buenas, y fotos que si se editan mal se rechazan. Fue para mí un gran aprendizaje. Calculá que yo empecé trabajando en una agencia de noticias que tiene esa cosa del cierre, claro, instantáneo, porque sí, había diarios vespertinos, diarios matutinos. Me fui a laburar a un diario, y después que tiene un cierre en esa época, porque no había, estamos hablando del año 90, no había portal digital, o sea, claro, que tenía un cierre físico con un horario a la noche. Claro. Y después me voy a una revista que cierra una vez por semana, o sea que también acompañé un poco la lentitud que va acompañando a la cuestión biológica de cualquier ser humano. Después de eso, ¿qué pasó? Después de eso estuve en Viva. En el 2006 me sacan de Viva, voy a hacer unos libros, me castigan y me mandan al diario gratuito de La Razón porque no les gustaba un poco mi rebeldía. Después me van a buscar de nuevo para Viva, me sacan de nuevo, hago una revista mensual, se llamaba Pymes, que claro, tenía un equipo divino y me llevaba bien, pero bueno, yo no me... Sí, ya era como, claro. No, me estaban dando cualquier cosa, y a fines del 2015 me invitan a irme. ¿Cómo cambió tu mirada a lo largo de estos años que pasaste de la primera agencia hasta terminar de Clarín, saliendo de Clarín? ¿Y cómo te parece que cambió en la gente que ve fotos, la percepción de lo que te llega a través de una foto? Antes era como la foto estaba en el diario y era lo único que había, ahora hay como una hiperproliferación de imágenes y también por ahí un tipo que de casualidad con un celular sacó una foto, la del Torino explotado con Videla al lado, de pedo, pues pasó. Digo, ahora pasan cosas que eran impensadas, ¿no? La potencia de la foto como concepto, ¿cómo se modificó? Cambió totalmente. En principio, la fotografía estaba inserta en un medio periodístico y la gente que compraba un medio periodístico le creía. Y le creía a la foto. Hoy hay un montón de gente que no le cree a los medios porque creen que están haciendo, en vez de periodismo, propaganda, y entonces tampoco le cree a lo que está dentro, ni al texto ni a la foto. Y además la fotografía también, además de esta cuestión, sufrió la digitalización y el hecho de que todo es sospechado. O sea, mi mamá, que tiene 95 años y que no tiene la menor idea de lo que es una computadora, ni internet, ni nada, sí sabe que cuando ve una revista y está Mirta Legrand o Susana Jiménez, usaron Photoshop. Claro. O sea, ella conoce que hay un programa que se llama Photoshop. ¿Eso qué quiere decir? Que sabe que no es la realidad, que está retocada, que está... No sé. Entonces, la mayoría de la gente ahora de una fotografía sospecha. Creo que la mayoría de la gente sospecha de cualquier noticia.
salvo lo que pase intrafamiliarmente. Sí, lo que ves con tus propios ojos, pero puede ser como... Ley dice, no sé, te Claro. estarán operando, yo qué sé, nada, con todo, ¿no? Con la actualidad, esta fórmula será así, después cambiará, ¿qué pasará? Y después está el otro tema, con lo que vos decís, que alguien con un celular llega en cualquier momento, casi todo lo tenemos grabado. Si vos agarrás una hora de televisión en un noticiero y te fijás cuál es el laburo del camarógrafo en el noticiero, es casi tendiente a cero. O sea, hay cámaras de seguridad, hay Claro. videos familiares, hay todo tipo de material que en realidad antes era muy claro que había un emisor, que era el diario, el noticiero, la agencia, y un receptor, que era la gente. Ahora eso circula todo el tiempo y en general gran parte de lo que el emisor emite, la fuente es el mismo receptor. Claro. O sea, el tipo que mandó un video y que después se sienta a ver la televisión porque está su video. Con lo cual, bueno, la primera reflexión es que los medios de prensa han dejado de ser empleadores de fotógrafos. O sea que no hay, cada vez hay menos fotógrafos de prensa. Y esto no tiene que ver con la crisis económica argentina, eso tiene que ver, además, Con una evolución en mundial. esta manera, claro. Y entonces lo que ocurre es que como esos materiales llegan, no se chequean. Porque vos, tu fotógrafo en Clarín, en La Nación, en el New York Times, es un tipo que labura con vos, es más allá de que el tipo siempre podemos descubrir que hay un redactor, siempre en Estados Unidos se descubre muchas Claro. veces, ¿no? El tipo ganó el Pulitzer pero que inventó las notas. Bueno, pero es un tipo, no es que toda la plantilla del New York Times o del Herald Tribune Inventa todas las notas que hacen, claro. Entonces vos tenés como la garantía de que tu fotógrafo responde a tus parámetros, a la credibilidad. Ahora, cuando vos empezás a poner alegremente cualquier cosa en la televisión o en un diario, dejaste de hacer una cosa que en periodismo se llama chequear, y que es que nadie chequea nada. O sea, un tipo pone cualquier cosa y después vemos si es verdad o no es verdad. Y después, bueno, están las redes sociales, en donde en la red social vos podés hacer lo que quieras. Podemos ahora agarrar la computadora, poner en mi Facebook, Cristina decidió encabezar la fórmula y lo tiró Alberto Fernández por el balcón. Yo qué sé, lo ponemos ahí y alguien dirá, che, ¿es cierto o no es cierto? Otro lo replica, yo qué sé. Claro. Y dentro de 5 horas, tal vez llega un medio y lo publica, y yo qué sé, y después se nos ocurrió a nosotros dos acá, Claro. y después que obviamente lo van a desmentir, pero bueno, en el medio ya hubo un montón de gente. Además en el subte un tipo le dijeron, che, viste que Cristina, bueno, sí, yo te digo. Sí, ya están pero- todos opinando de una cosa que ni siquiera era lógico, importa y si sucedió o después no. no pasó. Claro. Desde lo técnico, antes los fotógrafos eran como mucho más expertos, digo, en los medios, ¿no? Las fotos están mucho más cuidadas, editadas, producidas. Y ahora pasa esto, que por ahí un tipo saca una foto buenísima con una mini cámara y da para la tapa, y por ahí la tapa del diario es esa foto. ¿Te parece que está bueno que gana esta cosa de espontaneidad y de rapidez, o que está mejor tener como muy buenas fotos y eso ayuda a construir la historia, ¿no? Y la nota? Mira, antes la fotografía, para el fotógrafo aprendió un oficio, que era poner la película, saber exponer la luz, enfocar, poder revelar y copiar una foto. Ahora todo eso viene dentro de un celular. Es el oficio está metido, embutido En un en programa, el celular. claro, una app. O Una sea, locura. que ahora todo eso que antes costaba aprender, que había tipos que eran mejores que otros, había tipos que vos decías, pero este tipo siempre tiene todos los negativos en foco en la cancha y tiene todo bien expuesto, y era un mérito, más allá de su mirada. Sí, ahora sí. ya no es más mérito, porque agarrás una cámara y Programa automático que hace programa todo. automática y autofoco y ya está, todo. Ahora, lo que yo creo es que lo que no cambia, lo que no viene embutido en el celular o en la cámara con autofocus es la mirada. Y la mirada sigue siendo una cuestión de entrenamiento. La mirada de un fotógrafo va a ser tanto mejor cuanta más experiencia ese tipo tenga, más fotos haya hecho, más fotos haya mirado, más cine, más literatura. Yo creo mucho en la formación que está alrededor de la fotografía. O sea, yo tengo muchos libros de fotografía, pero aparte veo mucho cine, ahora que tengo más tiempo y que doy clases y demás, veo mucho cine. Tal vez veo, no sé, 10 películas en una semana entre Netflix, Sí, cosas sí, que sí. consigo, lo que voy al cine, porque yo creo que la mirada se arma de todo eso que te está circundando. Y el tipo que hace una foto
casualmente un hecho X, un accidente, un hecho policial, y el tipo es cirujano, bancario o obrero de la construcción, en realidad está captando un instante, pero no tiene mirada. Capta ese instante. Ahora, ante otro instante que tal vez no saca la cámara, no llega, no tiene miedo, lo que fuera. Entonces, yo lo que creo es que no se reemplaza la mirada de un fotógrafo. Ahora, lo que pasa es que va a haber que ir a buscar a los fotógrafos. Primero van a tener que comer los fotógrafos para poder seguir teniendo mirada, porque claro, si no hay quien los emplee va a ser complicado. Estoy hablando de los fotógrafos documentales, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo es tu vida hoy fuera? Ya no estás más en el diario hace un tiempo. Tenés talleres, tenés alumnos, das cursos, seguís haciendo fotos, estás como un poco en el mercado de vender tu obra como obra de arte. ¿Cómo fue ese cambio y cómo te estás llevando con eso? Bueno, hago todo eso que vos decís. Doy talleres de ensayo fotográfico, no de periodismo, o sea, para gente que le gusta decir, bueno, ¿qué hago yo con mis fotos? ¿Por qué saco fotos? Bueno, un poco ordenar esa cuestión de intentar pasar la experiencia de que se cuentan historias con fotografía. Hago eso, me gusta mucho, me encanta, me lleva mucho tiempo, no solamente los talleres, sino la preparación de cada clase y demás. ¿Con qué tipo de gente trabajas en los talleres? ¿Gente ya preparada? ¿Gente que por ahí no sabe hacer fotos? No, gente que tiene algún aparato que hace fotos, celular, cámara, lo que fuera, y que se lleva bien con eso. O sea, yo no hablo de técnica. Yo sé que alguien que dice, bueno, yo con mi cámara puedo hacer fotos, y las fotos que hago me sirven, me gustan, y o sea, no aprendemos desde el ABC de la fotografía, sino cómo hacer que esas fotos cuenten una historia. Después sigo haciendo fotos, trabajo mucho escribiendo, estoy escribiendo mucho sobre mis fotos, sobre tal vez fotos sobre fotos que tienen que ver o que me remiten algo de la infancia. Ahora estoy trabajando en un proyecto nuevo que es a partir de esto que te contaba la tablada, de lo que significó que una foto terminara siendo prueba fundamental de un juicio. Estoy un poco reconstruyendo todo eso, viendo material de época. Tengo, bueno, de esas fotos obviamente tengo copias vintage. Yo trabajé bastante con coleccionistas con vintage porque a mí me gustaba copiar mucho y me encerraba mucho en el laboratorio. Y después, bueno, un poco este mercado que estamos tan lejos, estamos tan cerca de la Antártida, que en la Antártida no hay muchos coleccionistas, pero bueno, intentándolo. Se podrían hacer museos, ¿no? ¿Viste el Guggenheim? Eso que llevan a cualquier parte y pone el Guggenheim Antártida. En la base Marán. Estaría bueno. Sí. Bien. Nada, si todo se puede decir. ¿Y cómo te estás llevando? Digo, ya insertado en esto, trabajás con una galería. ¿Qué pasa con esta novedad de producir una foto y que alguien le ponga un precio? Antes era para un medio o para lo que fuera, y ahora tener que establecer con alguien cuánto vale y que alguien la pague, que pague tu trabajo y lo monetarice, digo, como claramente, ¿no? Bueno, en la primera oportunidad que vendí una foto no lo podía creer. O sea, no podía creer que el objeto tuviese para alguien, porque, a ver, el objeto no es que tiene un valor, el objeto tiene un valor para alguien, que es el que lo paga. Después me empecé a acostumbrar a que eso es así, en muchos países del mundo, a que esa cuestión que tiene el coleccionista de tocar la foto del objeto. Esa cosa fetiche de lo material. Sí, yo a veces me doy cuenta el gusto del objeto entre un coleccionista que rechaza ponerse guantes y el que quiere tocarlo, ¿no? Porque lo quiere tocar, no quiere tocarlo a través de una textura. Sí, claro. Mira, ¿cómo se lleva para mí siempre me resulta difícil cuando te enfrentás a un coleccionista y decís, bueno, acá está, este es el material, y esa persona quiere ese objeto, tener que negociar el dinero. Me parece que obviamente la galería en eso tiene una cuestión, un papel fundamental, en el sentido de que para el fotógrafo, creo que para el pintor, para el escultor, que alguien decida pagar lo que él quiere o no, tiene un poco que ver con el amor propio, como decir, bueno, si no lo quiere llevar, es como que no le gusta lo que yo hice. Entonces hay como una cosa que no hay una transacción comercial, sino una cuestión de que hiere tu ego, claro.
O sea, poner el precio a la obra, eso no te hace ruido en principio. Sí te hace ruido si alguien cuestiona el precio que vos crees que es el que le corresponde. Sí, o cuestiona diciendo, bueno, si ese es el precio no lo quiero, yo qué sé, claro. o que... Porque también en el precio parece estar la valoración. Claro. Y yo a veces me pregunto, para el común de los mortales, los que vamos por ahí, yo qué sé, y alguien se para ante, no sé, por un Van Gogh. Dice, ¿que está mirando el Van Gogh o está mirando los 105 millones de dólares que cuesta? Claro. No sé qué está mirando. Y entonces, el precio es una cosa como súper subjetiva. A ver, claro. Si vos le pones a una foto que cuesta $1.000 y esa persona te dice, bueno, te pago $950, hay una transacción comercial, un regateo. Te pago 100, entonces te gusta un décimo de lo que me gusta a mí. Entonces o estás dispuesto a pagar solo eso por un motivo que no estoy entendiendo y también me hincha las pelotas, claro, como ahí está mal igual. Claro, o querés que te corte un décimo de la foto claro, y te la llevas. Si querés en cuotas te voy cortando tiras y a medida que me vas pagando después la unís. No lo sé, es raro. Sobre todo para mí, yo entendí la lógica del mercado. Me cuesta desarrollarme en este mercado, no nado como un pez en el agua como nadaba en el mundo del periodismo. De hecho, yo creo que yo di un salto del mundo del periodismo gráfico a este mundo, al mundo, digamos, llamémoslo del arte y el coleccionismo. Y no sé si en el salto llegué a esa orilla o todavía me estoy por caer al río. Claro. Pero también tengo en cuenta que cuando yo hacía las fotos, que ahora tal vez son las más vendidas, no sé, la de Madre de Plaza de Mayo, militares, yo las hacía con otro sentido. Las hacía para que se viera lo que estaba pasando, las hacía para contribuir de alguna manera a contar mi mirada sobre lo que estaba sucediendo, y ahora eso se vuelve una pieza que puede tener un valor monetario grande con respecto a lo que era en aquella época. En algún momento me lo cuestioné ideológicamente, porque me dio la sensación de que estaba... No fue hecho para esto. No fue hecho para esto, estaba como banalizando el sentido. Después me di cuenta que las épocas cambiaron y que si alguien compra una foto de Madre de Plaza de Mayo, sigue teniendo la foto de las Madres de Plaza de Mayo y sigue teniendo la opinión que yo tengo. Claro. Y que en realidad esa foto ya salió en el diario, en la revista y en donde haya tenido que salir para cumplir la función que yo quería. Pero bueno, es como... A veces es raro que en la misma vida tengas que tener distintas facetas así. De alguna manera, eso a mí también me hace acordar, cuando yo empecé a laburar en Noticias Argentinas, había un receptor de radiofotos. La gente no sabe qué es una radiofoto, pero las fotos viajaban de un lugar al otro por radio. Una especie de fax. Una especie de fax con mayor resolución, claro. Y esa máquina de radiofotos, que era una máquina que pertenecía a la United Press International, que después fue la AP, era una máquina que había servido a la UPI en la Segunda Guerra Mundial y tenía un balazo de Mauser en la carcasa. Pesaba 114 kilos y demoraba 15 minutos en viajar una foto de cualquier lugar hasta la agencia. Y hoy vos hacemos una foto acá, se la mandamos por WhatsApp a alguien que está en China y le llega al instante. Y en alta resolución, en 5 segundos, y claro. Es lo mismo la foto que está acá que la que está en China. Claro. Bueno, todo lo que pasó ahí entre la película, la digitalización, el WhatsApp, las comunicaciones y demás, también un tipo como yo, que nació en el año 59 y que estamos ahora en el 2019, lo vivió, lo fue viviendo. Claro, fue una época de un cambio súper grosso en muy poco tiempo. Entonces también hay una cuestión de acostumbrarse a pongámosle entre comillas, los distintos usos de la foto. ¿Cuál es tu mirada respecto de hacer series o no, de que las series sean limitadas en tu fotografía? Mira, yo... me parece razonable los que opinan que la fotografía es un medio que se puede reproducir hasta el infinito, para eso fue hecha, pero también me parece razonable del lado del mercado, del tipo que quiere comprar una foto, que quiere comprar una foto que tenga algo limitado, que no quiere que la foto que compra la puedan comprar 200 personas. Entonces mi política es que yo numero mis fotos hasta 10. ¿Estás cómodo con eso?
Estoy cómodo con eso, me parece, me deja tranquilo a mí en el sentido de que me parece un número para un mercado y para un fotógrafo como yo, digamos que no tiene, o sea, no tengo ninguna angustia porque no hay ninguna serie mía que se esté por agotar. Claro. Y me parece también que es que puede dejar tranquilo a alguien que está comprando esa foto. Digo, yo lo que hice fue enumerar mis fotos de 1 a 10, sacando los vintage que no tienen numeración. Claro. Y diciendo, yo tengo X cantidad de vintage de esto, de algunas tenía 3, 4, de otras tenía 1, y la que vendí de 1 se acabó, no tengo más vintage. Entonces ya son copias numeradas. ¿Te pasó tener que repensar las fotos que estás haciendo ahora, si es que las estás haciendo, desde el lado de esto que estoy produciendo ahora va a ser vendido, que no te pasaba antes, pues lo producías para un medio o desde otro lado? ¿Te sucedió o no estás produciendo para vender? No, nunca levanto la cámara y hago un clic pensando que eso puede ser vendido. Siempre que levanto la cámara la levanto porque estoy enamorado de la fotografía, me gusta detener un instante, me gustó una luz, me gustó algo que estaba pasando. Nunca pienso, o sea, yo no creo ninguna de las fotos que creé en mi vida la creé para venderla. En esa época por razones obvias, y ahora porque tengo una mirada romántica sobre la fotografía. A mí me gusta hacer fotos. ¿Qué foto te hubiera gustado hacer, así idealmente? Que sea una foto famosa o una foto que nadie hizo, pero te hubiera gustado estar en ese momento presenciando y registrando. Me hubiera gustado fotografiar el Che. Y me hubiera gustado, porque digo, hay una foto muy famosa del Che muerto que la hizo Freddy Alborta. Me hubiera gustado fotografiar al Che vivo. ¿Qué consejo tenés para terminar ya? Para alguien que empieza a querer vivir de la fotografía, a laburar de fotógrafo en las variantes diferentes de eso hoy, como experiencia de vida, ¿qué podés volcar? Mira, si estás... yo tengo un enorme agradecimiento a la fotografía porque me permitió vivir de lo que me gusta, de lo que amo. Es mi amor más duradero. Llevo 40 años. Y me parece que ahí hay una clave, que es, yo la pasé bien, mal y regular económicamente con la fotografía, con laburo, sin laburo, en épocas difíciles. Ahora es una época difícil, pero la historia es que a mí me gusta la fotografía, me gusta fotografiar. Entonces el consejo que le doy a alguien es que abrace lo que le gusta, y si le gusta la fotografía, que la meta para adelante, porque me parece que finalmente es mejor andar a salto de mata económicamente haciendo lo que te gusta que vivir un poco más tranquilo y todas las noches poner la cabeza en la almohada y decir al otro día tengo que ir a laburar en un lugar que no me gusta. Y entonces me parece que ante esa lección no hay duda. Si amás la fotografía, metete de lleno en la fotografía. Tus últimas palabras. Gracias. Gracias a vos. Cerramos con la cámara esta que es como mortal. Ahí está.